bienvenidas a ACEPBA TV, el canal de la Asociación de Profesionales de la Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Para el día de hoy tenemos un programón, profesionales de diferentes puntos de nuestro país compartiendo todos sus conocimientos. Vamos a aprender qué es la necropapiloscopía. La verdad van a quedar impactados con toda esta información. Tenemos a una licenciada, por supuesto, explicándonos acerca de esta disciplina. Vamos a hablar acerca de seguridad, un tema fundamental en nuestro país, y algo sobre las causas mediáticas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no avanza el juicio de Darío Castiñeiras, alias El Pepo? Todo esto y mucho más en el programa de hoy. Ahora sí, la actualidad judicial y mediática de manos del doctor Tomás Fraga Cepeda, abogado de la ciudad de Dolores. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Estoy impactada con esta noticia de la posibilidad de que la causa del Pepo de Rubén Darío Castiñeiras apele a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Hace ya 3 años que está procesado y el mínimo de la pena son 3 años y va a pasar a cumplir condena sin haber tenido un juicio. Así que lo más probable es que se denuncie en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por retardo de la justicia, Florencia. Y, digamos, ¿qué tendría que pasar para que se evite apelar a una Corte Interamericana? Porque me parece algo innecesario. Y le va a entrar en responsabilidad internacional al Estado. Lo que se tiene que hacer en este momento es que la justicia fije una fecha de juicio lo antes posible, antes que se cumplan los 3 años, que fue el hecho que ocurrió en julio de 2019, tendría que ser antes de julio, antes del 19 de julio del 2019, si no ya la detención de Rubén Darío Castiñeiras pasaría a ser ilegal. Bueno, recapitulemos, Tomás. ¿Qué fue lo que sucedió ese 29 de julio, me decías? El 21 de julio. 21 de julio de 2019, ¿qué fue lo que sucedió? Hubo un accidente vial en la ruta, en el cual hubo 3 víctimas, 2 fatales, una con lesiones graves, que eran sus músicos. Y nada, quedó detenido ahí en Dolores. ¿Y qué peritaje se le hicieron, por ejemplo? Se hicieron las pericias accidentológicas, el de alcoholemia, el de cocaína. Toxicología la general. Toxicología general, las mecánicas, fuimos a ver los autos. Bueno, vos estuviste presente en el lugar. Estuve en ese momento, sí, después ya no. Y digamos, ¿cómo fueron los resultados? ¿A favor, en contra? Las pericias, la mayoría se impugnaron. Sí. La extracción de sangre se pidió la nulidad. Muy bien. Y lo que es toxicología salió todo negativo a lo que afecta al imputado en sí. Y Tomás, te consulto, hoy en día en Argentina, con respecto a los siniestros viales, ¿cuáles son las penas, por ejemplo, que se suelen dar? Mirá, este es un caso particular. Por lo general, en un siniestro vial, la persona se va a la casa. Sí. Las penas son de 3 a 6 años. Sí. Es excarcelable el delito. Te vas a la casa y con un archivo condicionado o con un abreviado o estás sobreseído. Es una cuestión que arreglan los seguros. ¿Y qué tiene de diferente esta causa? Que mediática. Que la justicia quiere decir, hice justicia. Sí. Y no... Las llamadas condenas ejemplificadoras, por ejemplo. Porque en teoría por un accidente de estas características en la ruta, un día de neblina, porque había mucha neblina ese día, se cruzó un animal aparentemente, es un accidente. ¿Ellos estaban yendo a la costa? Estaban yendo a trabajar, no estaban yendo de joda. Quiero que se quede claro esto, estaban yendo a trabajar. Hubo un accidente, se les cruzó un animal que no se pudo determinar cuál es. Sí. Y bueno, los resultados fueron esos.
Bueno, muy bien. Y digamos, hoy en día, ¿cómo es la situación procesal del Pepo? Mirá, la situación de Pepo hoy es que está, en un primer lugar, estuvo con prisión preventiva, estuvo detenido en Dolores, después se le convirtió en prisión preventiva, estuvo 3 meses alojado en Romero, en la alcaidía, y después de un largo ir y venir, fue morigerado de la prisión preventiva y fue enviado a la casa. Hoy tiene salidas laborales, puede salir, cantar. Días atrás, la querella, el particular damnificado salió a decir que se cortó la tobillera, que no podía, que se escapaba y no pasó porque se demostró en la audiencia que no pasó, sino que fue responsabilidad del servicio penitenciario porque se les corta el sistema a ellos. Quedó claro y la resolución del juez fue darle la salida porque está cumpliendo a rajatabla con lo que es su tratamiento y con las condiciones que tiene para estar con ese beneficio. Él está haciendo, ¿qué tipo de tratamiento está haciendo? Y también creo que había tenido un tipo de cirugía él, ¿no? Sí, en Romero, en la alcaidía, cuando estuvo detenido, se quebró una pierna jugando a la pelota. Sí. Tuvo una cirugía importante, una fractura expuesta tuvo. Y ahora está haciendo el tratamiento para las adicciones. Y nada. Y para cerrar, Tomás, ¿qué influencia tienen los medios de comunicación en las causas judiciales cuando se trata de alguien mediático? Te lo resumo en 2 palabras. Sí. Te condenan. ¿Te condenan? Te condenan. Te condenan. Me gustaría hacer una aclaración. Sí. Que se habló mucho por el tema de por qué está preso, por qué que tiene que ir preso. Mirá, él estuvo condenado por un delito doloso, un robo calificado 8 años, 8 meses, me parece, que lo cumplió. La pena la cumplió, salió en libertad, se reincorporó a la sociedad y después tuvo el accidente. 2 o 3 años después tuvo el accidente. Tiene el accidente y quiero dejar en claro que nada tiene que ver el accidente con el hecho anterior, porque lo tratan de reincidente. Sí. Paremos acá un poco. La reincidencia se declara en juicio. ¿Y qué significa? Que que tiene que cumplir la condena, tiene que ser efectiva, de efectivo cumplimiento. Y ahora lo están tratando como reincidente desde que fue el hecho, lo están tratando como reincidente. Y en el juicio se va a discutir eso, si es reincidente o no. ¿Por qué? Porque tenemos los delitos dolosos y los culposos. El doloso es conocimiento y voluntad del tipo objetivo. Yo sé que voy a hacer esto que está prohibido y lo hago. Sí. Y en la culpa lo hice sin querer. Negligencia, imprudencia, impericia. Actué por de más, actué por de menos, fui imperito, que es para los profesionales. Acá en este caso que se va a ventilar en juicio, se va a discutir precisamente, ¿es reincidente o no es reincidente? Porque no son compatibles la reincidencia entre un delito doloso y uno culposo. Si fueran 2 dolosos, tuvo el robo y mató a alguien queriendo matar a alguien, homicidio simple, ahí sí es reincidente y la pena es de efectivo cumplimiento, pero acá no tuvo intención. Es como el agua y el aceite, se mezcla así, para que la gente de la casa lo entienda. Se divide y no son compatibles. Así que nada, quería dejar eso aclarado porque la justicia de Dolores lo ha tratado como un reincidente sin ser declarado en juicio reincidente. Y está cumpliendo con las condiciones de un reincidente, no de una persona que no es reincidente. Bueno, clarísimo, Tomás. Por eso es importante también tener profesionales que nos expliquen. Uno quizás ve a través de los medios de comunicación cuestiones que tienen que ver con lo mediático. A veces está el hablemos sin saber, ¿no? Bueno, importantísimo ir a los profesionales siempre. Una persona que le pasa esto, que le puede pasar a vos, a tu mamá, al televidente, se va a la casa y arreglan los seguros. Pero bueno, los medios te condenan.
Bueno, Tomás, Florencia, te agradezco mucho, fue un gusto. Muchísimas gracias. Espectacular tu columna, Bueno, hasta la genial. próxima. Hasta la próxima. En la próxima edición vamos a ver más información acerca de lo mediático y lo judicial en ACEPA TV. Y continuamos recibiendo entrevistados profesionales que verdaderamente saben de lo que hablan. Le doy la bienvenida a Alejandro Belizán, el licenciado Alejandro Belizán, licenciado en Seguridad Ciudadana. También es parte de la comisión directiva de ACEPA y vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás? Me interesa mucho esto, hoy en día hay una gran preocupación en nuestro país y en el mundo también acerca de la inseguridad, pero me vas a hablar acerca de la posibilidad de tener una seguridad efectiva pero con bajos recursos. Exactamente. ¿Qué tal a la audiencia? El tema es el siguiente. Desde el ámbito que nosotros estamos capacitados, tratamos de optimizar los recursos, ¿sí?, de lo que respecta a la seguridad y sobre todo a lo que llamamos sensación de inseguridad. Y respecto a esto, desde la idea desde la asociación y de varios de nuestros profesionales es brindar una seguridad efectiva y eficiente sin erogar tantos recursos, es decir, de una manera que el presupuesto de seguridad baje o que el presupuesto que hay en la actualidad sea volcado de manera más oportuna y de alguna forma correcta a las verdaderas inseguridades que está pasando nuestra sociedad. ¿Y a través de qué recursos se puede utilizar? Porque, digamos, los policías no se pueden multiplicar. Me imagino que después de la pandemia también, no sé si se continuó también con la escuela de cadetes, si se tardó más en recibirse también. ¿Cómo se multiplican los recursos? Buenísima la pregunta, Florencia. En el año 2020 se hizo una investigación respecto a la cantidad de efectivos policiales que hay en la provincia de Buenos Aires. No sé si sabían, pero hasta el año 2020 había 93.500 efectivos en pie. De estos, solamente 14.000 brindaban tareas administrativas o tareas de logística, siendo el resto, a partir de las policías locales, las policías de comando, la DDI, las que estaban efectivamente en las calles, descontando también personas que tienen las licencias y algún tipo de impedimento por el cual no estaban trabajando. A esto, si uno lo maneja de manera presupuestaria, es un montón de plata, son recursos del Estado que se gastan. Desde la asociación nosotros creemos que podemos brindar seguridad sin tener un policía en cada esquina, cosa que en el imaginario de la gente es muy común. ¿Y cómo es esa planificación? ¿Se puede hacer a nivel nacional, a nivel provincial, dentro de un municipio, por ejemplo? ¿Ese tipo de estrategia depende de la cantidad de personas, de la cantidad de territorio que abarca? Exactamente, es así. El monopolio de la fuerza la tiene la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, a partir del año 2000 y bueno, de la decadencia que hubo a partir de los estados-naciones que no pudieron o no supieron dar respuestas a muchas demandas, entre esas la seguridad, empezaron a surgir descentralizaciones, es decir, no toda la seguridad pasaba por La Plata, estamos hablando de provincia de Buenos Aires. Entonces, varios municipios empezaron a tomar por sí y dar respuestas a demandas que daban los vecinos cuando surgía algún homicidio o algún hecho de inseguridad de relevancia. El primer estado, como se llama las municipalidades, empezó a crear secretarías de seguridad. Sin ir más lejos, ahora donde estamos hay una secretaría de seguridad que apoya a la policía de provincia de manera logística, de manera con las cámaras, las famosas y tan mentadas cámaras de seguridad, que si uno se pone a ver, los centros de monitoreo tienen dependencia del municipio siempre. Y también están las policías locales. Exactamente, las policías locales que se crearon a fines del gobierno de Scioli, aparecieron y bueno, también fueron una respuesta inmediata a lo que pedían los vecinos respecto a la inseguridad. Y vuelvo a la pregunta de cómo se pueden multiplicar los recursos, porque no solo está el recurso humano, también está el recurso de bienes, como el patrullero nafta. A veces en provincia de Buenos Aires sucede que los patrulleros no se utilizan porque no tienen nafta. Digamos,
¿Cómo se pueden multiplicar los recursos? Exactamente. Bueno, desde la perspectiva que tenemos nosotros dentro de la asociación y como profesionales de seguridad, creemos que la escasez de recursos a veces puede ser una oportunidad para empezar a brindar desde otras estrategias y desde otras partes de la sociedad algún tipo de respuesta a la seguridad. Tenemos algunas experiencias en varios municipios de lo que se llama el corredor escolar. Sí. Es un mecanismo en el cual los vecinos se ponen alertas a la salida y a la entrada de las escuelas de los colegios para brindar seguridad a uno de los bienes más preciados, que son nuestros niños. Y eso ha surgido su efecto y ha brindado una sensación de seguridad muy importante en lo que respecta, en este caso, en esta experiencia en especial. También nosotros creemos que contar con muchos efectivos en la calle no es algo que pueda, de alguna manera, responder de inmediato a las inseguridades que, por ejemplo, pueden pasar dentro de casa, las violencias domésticas que decimos, o el gran problema que tenemos con la cuestión de violencia de género y hacia las mujeres. Claro, termina respondiendo más a una cuestión social que quizás de recursos. Totalmente, totalmente. Por eso nosotros creemos que si empezamos a brindar un tipo de formación dentro de las escuelas medias, puede ser una respuesta innovadora a brindar mayor seguridad. Es decir, que nuestros jóvenes sepan de seguridad, pero no en el sentido armamentista o el sentido de que, bueno, tengo que estar uniformado para sentirme seguro. No, tengo que estar en una comunidad que viva pacíficamente y de esa manera es la respuesta final a lo que uno siente como tener una comunidad segura y sentirse seguro con los semejantes. Y me resulta muy interesante, importante lo que estás recalcando, porque cuando hablamos de vecinos, de escuelas, ¿no? Estamos hablando de civiles, de personas que no pasaron por una escuela de cadetes o una formación en fuerzas de seguridad. Digamos, ¿qué tanto pueden responder los civiles también sin tener una formación? Bueno, hay experiencias respecto a que vecinos conformaban foros de seguridad y que, bueno, muchos de ellos de alguna manera pretendían que se los capacite para la aportación de un arma o tener algún tipo de entrenamiento, que muy ajeno a eso, no, para empezar no era así, y sin embargo la sociedad de por sí tiene la capacidad de brindar seguridad sin estar atada a lo que es el vínculo policial. Y creemos nosotros desde la asociación que se puede hacer esto de una manera, por supuesto, gradual y de alguna forma que el vecino se sienta seguro sin tener en su cabeza de que tiene que sí o sí estar un patrullero o un policía en la esquina de su casa. Y para cerrar, Alejandro, hay algo que te escuché decir durante toda la entrevista de esta sensación de seguridad o de inseguridad. Digamos, la seguridad o inseguridad es una sensación, y ¿cuánto afecta esto a todos los ciudadanos de a pie todos los días? Sí, bueno, a veces muchas de las cuestiones de seguridad son solamente marketing. Es decir, hay municipios en los cuales hay patrulleros todos ploteados que dicen policía o que dicen seguridad, pero sin embargo quien maneja ese patrullero es una persona que no está capacitada y que no porta arma. Volvemos a lo mismo, la seguridad a veces no es necesario el tema del armamentista. Y la persona que pasa por la calle o está en una plaza se siente segura porque hay un patrullero, pero sin embargo si llegara a pasar lo que llamamos inseguridad real, si llegara a pasar algún tipo de contravención o alguna cuestión de que se ocurra un delito, ¿sí? Ese patrullero no va a poder dar respuesta. Claro. Entonces, de nada sirve la sensación de seguridad si cuando realmente se tiene que dar respuesta, las fuerzas y las policías en particular, y en general ahora lo que está pasando en las municipalidades, que es la incorporación de gente sin capacidad operativa, no se va a poder hacer real, o sea, no se va a poder enfrentar a lo que es la seguridad real. De esa manera, nosotros pensamos que teniendo menores recursos, pero mejores preparados,
se puede brindar una seguridad real y no tanto una seguridad de cartulina, como se dice. Bueno, Alejandro, para pensar, para reflexionar y también para hacer un llamado muy importante, ¿no? Al gobierno, al Estado, a quienes están a cargo de nuestra justicia, que podamos implementar en un momento de crisis económica, saliendo de una pandemia con todo lo que eso conlleva, la experiencia, ¿no? Y el conocimiento de los licenciados en Seguridad Ciudadana en la aplicación de políticas públicas. Muchas gracias. Gracias a vos, Florencia. Y un tema súper interesante. ¿Alguna vez escuchaste hablar de la necropapiloscopía? Algo que vamos a descubrir el día de hoy en manos de una especialista, por supuesto. Ya tenemos conectada a la licenciada Celeste Cortés desde la provincia de Santa Cruz. Miren lo federal que es este programa. Ella es licenciada en criminalística, evisceradora y también especialista en necropapiloscopía. ¿Cómo está, licenciada Cortés? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo sé lo que es porque también soy licenciada en criminalística, pero tengo muchísimas ganas de aprender acerca de la necropapiloscopía. ¿Cuál es la diferencia? Primero vamos a explicar a la gente qué es la papiloscopía y cuál es la diferencia con necropapiloscopía. Bien, dentro de la criminalística, una de las ramas que se encarga de la identificación es la papiloscopía, que es el análisis de las huellas dactilares. Y dentro, además de la papiloscopía, tenemos una subárea que es la necropapiloscopía, que se encarga de la identificación también de las huellas dactilares, pero en los muertos, en las personas fallecidas. Y digamos, ¿qué características hay en las personas fallecidas que hacen que esta disciplina sea diferente? Podemos tener diferentes tipos de muertes, entonces no es lo mismo tomar una impresión de una huella dactilar en una persona que haya fallecido porque murió quemada, que una que haya muerto ahogada, que una persona que se encuentre codificada. Cada uno de esos casos va a generar que la piel se encuentre en diferentes estadios, y eso es un trabajo extra para la persona que se encarga de esta área, porque tenemos que ver de qué forma vamos a conservar la muestra para poder lograr una buena impresión. Y digamos, ¿cuánto puede llegar a durar todo este trabajo, no? Porque me hace acordar mucho a alguien que admiro un montón, que es este hombre en México que hace la rehidratación cadavérica. No sé si tiene que ver también un poco, Hernández de apellido, si no me equivoco. ¿Tiene un poco que ver esta disciplina? Por ejemplo, lo que hace él, digamos, rehidratar los cadáveres para tomarles huellas, ¿es parte de la necropapiloscopía o es completamente diferente? Sí, es una parte, digamos, técnicas hay muchas, son variadas, no hay una sola forma de trabajarlo. Esa es un área, o sea, lo que hace Hernández Cárdenas es una parte de la necropapiloscopía, lo hace a través de químicos. No siempre hay que llegar a utilizar algún tipo de químico para hidratar, depende, bueno, del estado de conservación en el que se encuentre la piel, pero puede tardar, o sea, si está levemente conservada, puede ser que la impresión se tome bastante rápido, digamos, y en caso de que tenga dificultades en su tratamiento, puede llegar a tardar unos días, porque a veces hay que dejar la mano o secando, por ejemplo, y el secado puede llevar unas cuantas horas, o tal vez el método que quiero aplicar químico puede tardar algunas horas, y tenemos que ir haciendo pruebas para ver si primero si estamos logrando lo que queremos, que va a depender, en caso de que esté codificado, tal vez voy a necesitar utilizar una superficie blanda y tengo que ir haciendo pruebas para ver si estoy logrando lo que quiero, la impresión que quiero tomar, o si es una persona que murió ahogada y que puedo llegar a sacar, por ejemplo, un dedal, que sería la primera capa de la piel, la epidermis. Primero voy a tener que secarla, puede ser que la tenga que limpiar, o sea, todos esos procesos van a depender en realidad del estado y de la forma en la que haya llegado la muestra que tenemos que trabajar. Y Celeste, al principio de la nota me hablabas acerca de esta necesidad de identificar, ¿no? Que dentro de la criminalística es fundamental darle identidad a ese cuerpo, confirmarla, por ejemplo. Bueno, en muchísimas circunstancias se usa la papiloscopía, en este caso me estás hablando de la necropapiloscopía, pero el resultado de la huella suele ser
aprovechable, utilizable? ¿Es lo mismo tomarle una huella a un vivo o a un muerto? En los casos en los cuales tenemos un cadáver fresco y que no haya fallecido de ninguna de las condiciones por ahí, quemado, ahogado, sino, no sé, por ejemplo, tenemos una persona que falleció por muerte natural, es muy similar tomarle a una persona viva que a un muerto en cuanto a la muestra. Obviamente que es diferente en un vivo porque la persona ejerce una presión distinta, uno puede hacer muchas pruebas en la necropapiloscopía, el problema es que a veces esa muestra tenemos que tratarla con sumo cuidado y no podemos hacer tantas repeticiones, siempre dependiendo de lo que del material con el que contamos, ¿no? Pero no, digamos, en la necropapiloscopía va a depender mucho del operador que se esté encargando de la muestra y qué tipo de tinta va a usar, qué tipo de soporte. Tal vez en un vivo tenemos un poco más protocolarizado la parte de cómo tomarle las huellas. Y la pregunta que a veces se hace, ¿no? Estos principios de la papiloscopía, perdón, me pongo en modo licenciada yo también. Esto de que las huellas son las mismas toda la vida. Siempre se dice desde el útero hasta la muerte las huellas son las mismas toda la vida. ¿Se aplica a los cuerpos? Y para nosotros ese es uno de los principios fundamentales, pensando en que hasta después de la putrefacción, incluso en algunos casos, por eso también es importante conocer el contexto de la causa que vamos a trabajar y el lugar del hecho donde se halló el cadáver, porque hay casos en los cuales tal vez ya no encontramos muestra para trabajar. Por eso es interesante tenerlo en cuenta como uno de los sistemas de identificación, pudiendo contar además con el ADN, con los registros odontológicos, pero la ventaja que tiene la necropapiloscopía es que tal vez es más económica, en algunos casos puede llegar a ser más rápida de aplicar que otros casos, siempre y cuando contemos con un registro o lo enviemos rápidamente al CIDAS para cotejar. Y lo fundamental es categórica. Es categórica, sí, tenemos, bueno, dentro de los principios que decías que está la perennidad, que a partir del quinto o sexto mes de vida, de gestación, hasta incluso la putrefacción, se mantienen los diseños papilares, son inmutables, es decir, no cambian. Obviamente que puede haber situaciones particulares que hay que analizar, que pueden depender de cicatrices, hasta dónde llega esa cicatriz, porque tenemos que considerar también que en la papiloscopía no solo podemos trabajar sobre epidermis, sobre la cara externa de la epidermis, que es la típica donde todos nos toman las huellas, la cara interna, en caso de que esté muy deteriorada la cara externa, o sobre la dermis. Todas estas situaciones también hacen que sea particular la forma en la que uno tiene que trabajarlo, pero el diseño se mantiene igual. Y después, bueno, la variedad, que es el otro principio, que tiene que ver con que cada uno de nosotros tiene diseños diferentes, por eso nos permite identificar, porque cada uno es diferente al resto. Claro. Celeste, para poder aplicarlo, ¿no?, a lo que conocemos todos los días, quizás las causas judiciales, ¿hay alguna causa específica en la cual se haya apelado a la especialización en necropapiloscopía? Y que sea, digamos, resonante y de actualidad, en el caso de Santiago Maldonado se pudo aplicar necropapiloscopía y hubo varios especialistas en el área, entre ellos peritos oficiales y de parte, pero en esa área que tal vez no es lo más común de encontrar. De hecho, no hay muchos laboratorios necropapiloscópicos en el país, pero bueno, en ese caso se pudo identificar a través de las huellas. Bueno, Celeste, te agradezco muchísimo, la verdad que aprendimos un montón, sos súper clara y yo me voy pensando también en una nueva disciplina que aprendimos a través de tus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, súper interesante lo que nos contaba Celeste Cortés, la licenciada en criminalística, especialista en necropapiloscopía desde la provincia de Santa Cruz. Continuamos con más información. Y ahora la última entrevista del programa del día de hoy. Le doy la bienvenida al licenciado en seguridad Carlos Castillo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo te va? También un tema muy interesante que tiene que ver con estrategias, seguridad en lo que es urbanizaciones privadas. Primero, Carlos, ¿qué son las urbanizaciones privadas? Las urbanizaciones privadas se las conoce muy comúnmente como countries
barrios cerrados, barrios privados, chacras, náuticos, todo eso empezó a ser un conglomerado y se le tuvo que poner un título. Es más, en el Código Civil se dice urbanizaciones especiales, ¿sí? Eso vendría a ser urbanizaciones privadas. Y me imagino que con respecto a estrategias de seguridad, políticas de seguridad también, es completamente diferente a los lugares donde vivimos el resto de los seres humanos que en un lugar que está cerrado, que requiere quizás una inspección, un seguimiento antes de entrar al lugar. ¿Cuáles las diferencias, que imagino que deben ser muchas? Primero vamos por lo que mencionabas recién en referencia a lo que es la parte externa e interna. Afuera, como recién mencionaba un colega que tiene las estadísticas, internamente o el delito en urbanizaciones privadas no hay estadísticas. Yo tengo una estadística propia de los medios públicos y de lugares privados, donde a partir del 2018 la empecé a llevar, donde solamente conseguía, como por ejemplo 2018, 7 casos denunciados. Después 2019 se fueron a 15, empezaron a subir, y el año pasado, 2021, llegaron a 81 casos, siempre sacado de los medios públicos y privados. Y en este momento, en 5 meses ya tenemos 56 casos. Esa estadística también se dice que se multiplica por 3, ¿sí? Porque son muchos casos que no llegan a los medios públicos y no se denuncian. ¿Por qué? Porque se desvaloriza el lugar. Es muy importante. Por eso, que no hay ese tipo de estadísticas. Cuando mencionabas el tema de la seguridad, ahora tenemos un factor muy importante que el mes pasado, vino lo que es el aumento paritario de la seguridad privada, ¿sí? A abril va a llegar a ser un 87,51%. Y eso pega realmente a las urbanizaciones. Desde tener un guardia o 2 a 10 hay muchísimo dinero, ¿sí? Un ejemplo, una urbanización que tenga 10 guardias de turno día y 10 de noche llegaría a pagarse 12 millones de pesos. Sí. A todo eso hay una guerra interna, se le dice, porque la tecnología aplicada a la seguridad como que va a empezar a incorporarse, se está incorporando, se incorporó, pero siempre hace falta todo lo que es la parte del factor humano que lo maneje. Porque si se detecta el ingreso de alguien por algún tipo de los sensores o detectores, tiene que ir alguien. Y el guardia es el que está en el lugar. La policía va a llegar a los 10, 20 minutos, pero es el guardia el que va a llegar. O sea, nunca puede haber menos de uno, según los casos. Hace rato cuando te decía la descripción de urbanizaciones privadas, están los condominios. Los condominios son chiquitos con departamentos de hasta, según la localidad, hasta 5, 7 pisos, no muy grandes, pero ya en una manzana suele haber 100 familias en lo alto. Y tiene amenities, pileta y esas cuestiones. Y ahí está donde hay un guardia o 2. Mínimamente tiene que haber 2. Si hay uno, ¿quién va ante la respuesta? Sí. Me imagino también, Carlos, que la gente generalmente pudiente, ¿no? Se va a vivir a un country, un barrio cerrado, por una cuestión de tranquilidad, de privacidad también. Cuando se arman estrategias de seguridad, ¿se tiene en cuenta no estar invadiendo quizás mediante cámaras o mediante la presencia de personal de seguridad a los residentes del lugar? Exactamente. Una de las primeras cosas que suele suceder cuando se colocan cámaras en el perímetro es fumar en la cámara cuando desgraciadamente la cámara tiene ángulos. Hay un momento que empieza a invadir la privacidad, la pileta, lugares de la casa, lo que se hace es fumar para que no se pueda ver. Pero aún así, el propietario no sabe eso y pide que se saque la cámara. Claro. Que ahí es donde empieza el tema de hablar, explicarle, hacerle ver que no se está viendo nada de lo que él no quiera. Y ahora nos vas a hablar acerca de unas estadísticas, ya me estuviste adelantando un poco, de que uno piensa, ¿no? También una de las cuestiones por las cuales se va a vivir un barrio cerrado es la seguridad, pero existe la inseguridad dentro de estos lugares.
Me vas a contar año tras año cómo fue cambiando esta estadística y también te sumo la pregunta, ¿son puntos vulnerables, también son blancos de los delincuentes estos lugares? Sí, todo esto empezó como a sumarse a partir del 2020. Sí. Y aparte por el hecho de la pandemia. O sea, y después, ¿cómo te puedo explicar? La falsa sensación de que los que viven en los country son empresarios exitosos. Sí. No, hay gente de clase media, abogados, médicos que trabajan y simplemente pueden ir a vivir y tienen una tranquilidad donde sus hijos están en los lugares comunes, pudiendo estar tranquilos en lugar de estar en la calle donde puede pasar un auto y algunos tipos de delitos más comunes que suceden afuera. Eso no implica que adentro de las urbanizaciones no sucedan. Suceden, pero en un mínimo número. Cuando me preguntabas recién de las estadísticas, siempre se toma este tipo de estadística de lo que es de la afuera hacia adentro. O sea, el delincuente de afuera hacia adentro. No hay estadísticas, son muy pocos los números en referencia a lo que es todo el delito interno, que es como la calle misma, como la vida misma, la sociedad. Claro. Pero, como te dije hace un momento, esos tipos de delitos no se denuncian y no salen al público. ¿Por qué? Porque empieza a desvalorizar el lugar y es lo que no se quiere. Sí, uno ve quizás dentro de la novela policial, que es más lo que me dedico yo, ve también un gran interés en los hechos que ocurren en un country, en el lugar donde no tendría que ocurrir, ocurrieron las cosas, lo veo en novelas y estas cuestiones. Me imagino también que mediáticamente tiene muchísimo interés estos casos. Exactamente. El último caso del 19 de enero de este año fue el de Araceli González, donde a público conocimiento salió que en un momento la dejan entrar a la persona confundidos de que era otra persona que esperaban, sí, y que después a la noche volvió. Eso es lo que salió para la urbanización y para los medios. La cuestión, por colegas, me informan que esa persona se filtró en la seguridad. ¿Y cuál fue específicamente lo que sucedió? ¿Entró a robar? No, fue a verla, pero no se sabe con qué fines. Claro. Ella manifestó que era para conocer y nada más, pero si ya se filtra en la seguridad privada y pública que hay en el lugar, es por otros tipos de situaciones. No es para ir a conocer, porque la puedo esperar afuera, le pido sacar una foto y puede pasar, o en un canal o lo que fuera, ¿no? Y dentro de las tecnologías, de la aplicación de tecnología, me imagino que tiene un rol fundamental. Un rol fundamental, y hay un nicho que no se está explotando de lo que son los operadores de estas tecnologías, el monitorista, de lo cual una empresa de seguridad privada lo que hace es colocar un vigilador que estaba en el acceso, en el perímetro, y lo pone a mirar cámaras, a mirar, no observar. Hay que profesionalizarse para observar y ver detalles, comunicación no verbal, modismos y saber observar las cámaras termográficas, que son detectores. No es una cámara como analógica o una cámara de televisión que estás observando algunas cuestiones. No, la termográfica cumple otras funciones. Conocer todo lo que son los dispositivos de alerta, de alarma. Y hay veces que el guardia lo sacan de un acceso y lo colocan adentro de un búnker. Me hablas de cámaras termográficas, me suena a lo que detectan los casos de COVID hoy en día, no tiene nada que ver a eso. Eso mismo, pero le colocan la cámara termográfica de COVID, le ponen en lo que es la parte de temperatura. Sí. En este caso sería puesta en un selector como de frío, solamente se ve la imagen a tantos metros, 100, 200, 500, 1000 metros, que es una persona o es un animalito y ahí se reacciona. Por eso lo detecta y hay una reacción. Bueno, y después la situación, crisis económica, pandemia, ¿se redujo el personal de seguridad en los country? ¿Se mantuvo? ¿Se reforzó? En el caso de la pandemia, en algunos casos se redujo. Sí. Y en otros casos aumentaron. ¿Quiénes aumentaron? Los countries o las urbanizaciones más grandes, con más poder adquisitivo. Los barrios cerrados, los más chiquitos, donde ocupan de 2 a 5 personas, se vieron afectados a esto, y aparte, porque al enfermarse uno,
se enfermaban todos en el 2020. Y eso, después viendo que con 3 o 4 personas podían manejarse la urbanización, el acceso, que es lo más llamativo, o donde hay más gente, más guardias, empezaron a sacar gente. Pero después volvió toda la normalidad, donde se recorre el perímetro, donde se recorre internamente. Y no, ahora no, en ese aspecto. Y Carlos, para cerrar brevemente, ¿hay alguna propuesta desde tu conocimiento como licenciado en seguridad y técnico de urbanizaciones privadas? ¿Alguna propuesta, alguna estrategia que a vos se te ocurra que se pueda implementar en los casos de inseguridad? Yo creo, y hace 25 años que estoy en lo que son urbanizaciones privadas, es la capacitación. En todo tiene que ver la capacitación. ¿Por qué? Porque la seguridad privada viene gente de todos los oficios que tenemos, carnicero, albañiles, pintores, choferes. Yo en el año 2001-2002 tuve compañeros que eran abogados recién recibidos, pero en esa crisis que tuvimos no tenían trabajo y se pusieron a trabajar de vigiladores, pero no estaban capacitados. Y lo que busca en un barrio o en cualquier empresa que contrata seguridad privada es alguien profesional, mínimamente que sepa hacer su trabajo, un control de acceso, recorrer, controlar, llamar, hacer todo lo que es un protocolo de actuación ante un accidente, ante una intrusión o simplemente con algún tipo de contingencia de incendio o algo por el estilo. O sea que todo va de la mano primero en la capacitación. El diseño, hay que ver el lugar, hay veces que con más gente, menos cámara, menos cámara, se solucionan, pero el recurso humano, el capital humano es el que va a dar la diferencia a tu pregunta. Bueno, y una vez más, en Voz de Profesionales tuvimos la respuesta a muchas preguntas. A veces la inversión no está solamente en el dinero, sino también en el capital humano, en la profesionalización de lo que se hace. Y así se van viendo resultados. Así que, Carlos, te agradezco muchísimo. Muchas gracias a vos, Florencia. Y yo los despido hasta la próxima. Esto fue ACEPA TV. Mi nombre es Florencia Dorante y nos vemos en un próximo programa.